Ya está grabando. Bueno, el día de hoy vamos a ver la continuación, igual como estábamos viendo funciones, ya habíamos visto lo que es las funciones reales, aprender a encontrar lo que son los dominios, aprender a encontrar también recorridos, identificar lo que son funciones lineales, los trucos para identificarlo rápido. También hemos visto también lo que es ecuaciones cuadráticas, polinómicas, exponenciales y por último las logarítmicas, que son simplemente al revés de las exponenciales, las inversas, perdón. Y esta clase nos toca a nosotros impartir lo que es las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son nada más las que están en base a tienen dentro de su expresión algebraica una función trigonométrica, sea esta seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Todas esas, si es que tenemos dentro de nuestra función, se denomina una función trigonométrica, para lo cual en esta clase vamos a saber identificar todo lo que significa lo que son las funciones trigonométricas y también poder simplemente viendo la fórmula, saber sin necesidad de ningún programa, sin necesidad de calculadora, poder saber cuál gráfica corresponde a la función. Asimismo, como los hemos estado viendo con los anteriores tipos de funciones, entonces vamos a comenzar. Ya. La primera función trigonométrica que puede haber es la función seno, que tiene esta forma: f de x es igual a seno de x. Si es que tiene, como íbamos diciendo, si tiene la forma seno, entonces podemos... hola Jonathan, ¿cómo estás? Ya estábamos en la clase. Bueno, voy a subir grabado, pero eh, recién comenzábamos. Como íbamos diciendo, vamos a ver lo que son la función seno, las funciones trigonométricas, para las cuales sabemos que la forma de una función trigonométrica pueden estar incluidas el seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Si es que nosotros tenemos dentro de una función, estamos en frente a una función trigonométrica. Ya, bueno, como estaba diciendo, la función seno nos da que la forma, así mismo, cada función tiene su forma, está dado por la expresión f de x es igual a seno de x. Asimismo se representa con las iniciales, algunos lo ponen con las iniciales seno, así con la e y otros con la i, pero bueno, es lo mismo. Ya. Para sacar el dominio, todos los valores de la variable independiente sería en este caso, el dominio de la función nos da que x puede pertenecer a todos los reales. Ya, entonces ese es el dominio de nuestra función, ya que seno no tiene ninguna restricción en el x. Va desde menos infinito, como está aquí abajo en la gráfica que tenemos de la función seno, que nos va desde menos infinito negativo hasta más infinito, hasta el infinito positivo, como tenemos aquí. Entonces, eso nos quiere decir que nuestro dominio de la función seno tenemos que son todos los reales. Es cuando x perteneciente a todos los reales. Pero ¿qué pasa con el recorrido de esta función? Siempre la función seno, así como está, básica, la función seno de x, vamos a tener un recorrido, o sea, todos los valores que pueden tomar en el eje de las y, nuestra variable dependiente. Eso quiere decir porque por más que pongamos 0, en este caso, o 1.000.000, el máximo número que podamos tener en ese es 1 en el positivo, como ven aquí, y el mínimo nos dará -1. Entonces, por ende, el recorrido de nuestra función es igual a -1, punto y coma, hasta el 1 positivo.
tomando en cuenta esos dos. Entonces, el recorrido de la función son cuando y puede tomar valores desde menos 1 negativo hasta 1 positivo. Eso es con respecto a lo que es el recorrido y el dominio para la función seno. Ya. Aquí hay algo interesante en las funciones trigonométricas, ya que las funciones trigonométricas van en función de lo que el seno simplemente es trigonométricas porque viene de la trigonometría. La trigonometría es el estudio de los triángulos. Ajá. Entonces, la función seno se va sacando en base a los ángulos. Acuérdense, función seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Y se va tomando según los ángulos y todo eso, y un análisis más detallado y todo eso, muy explicatorio, pero bueno, no hay mucho tiempo como para explicar, ahondar en eso, porque se nos va las 2 horas simplemente explicando de dónde sale todos esos términos del seno, coseno, tangente, pero en base es que se van en radianes, se expresan las funciones en seno en radianes, y por lo tanto, tenemos que estas funciones desde 0 a tal se expresan en radianes. Y aquí hay algo medio interesante porque los 360 grados de una circunferencia se representan, los 360 grados de una circunferencia se representan como 2 pi radianes. Transformando los 360 grados a radianes nos da 2 pi. Entonces, es algo interesante que la función seno tiene una, ¿cómo decir? ¿Cómo me explicaría para hacer? El término correcto se llama periodicidad, pero para ser más explicados, entonces, digamos, la periodicidad dice que cada cierto espacio, cada cierto intervalo de nuestro, se van repitiendo los datos. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta que aquí en 0 vale 0. La función de seno, la función aquí, la que está en estos puntitos, entonces la función seno cuando x vale 0, da 0. Pero si nos damos cuenta en 6.2 algo, nos está dando otra vez 0. Entonces, si nosotros nos vamos al GeoGebra, vamos a ir al GeoGebra para que se explique un poco mejor, porque aquí estoy medio, con el límite de esto, estoy medio difícil para poder compartirles, pero vamos al GeoGebra. Les voy a compartir lo que es el GeoGebra. Bueno, entonces, como les iba diciendo, aquí también podemos hacer el seno de X, como ven, ya. Entonces, aquí está nuestra función seno. Como ven, aquí en 0, cuando les dije, cuando x vale 0, seno de x es 0. Pero aquí hay algo chévere en la función, las funciones trigonométricas, bueno, en la función seno, que tiene una periodicidad. Esta periodicidad nos dice que cada cierto tiempo, que es lo mismo por lo general, o sea, es siempre lo mismo, porque se va a repetir hasta el infinito. Entonces, digamos que en 0 es 0, en 6.2 es 0. Si es que sumamos otra vez 6.2, en este caso nos daría, sí se ven así. Aquí también es 0, obviamente, en 3.14, que es pi. Pero si se dan cuenta, va subiendo, baja y llega aquí. Esa es la progresividad. Entonces otra vez está en 0 y va a subir. Y como nos damos cuenta, aquí es como que si otra vez estuviera nuestro eje de las y, entonces otra vez sube hasta 1 y baja. Y la periodicidad otra vez en 12.4 en este caso, más o más. Entonces, si se dan cuenta, es el doble. Y asimismo, otra vez, es como que así, aquí estuviera el eje de las y así sube y sube y sube. Y así se regresa. Entonces, esto va a ser hasta el infinito positivo. Y si nos vamos acá también se da hacia abajo y llega a menos 6.2 y va igual hacia abajo y así cada vez. Eso quiere decir que tiene una periodicidad que cada cierto tiempo se repite. Bueno, la periodicidad de nuestra función seno nos dice que la periodicidad de nuestra función seno nos dice que es igual, periodo t, es igual a 2pi.
como se estaban dando cuenta, aquí es la mitad. Pi es, el valor de pi es 3.1416. 3.159 si quieren ser, o sea, bueno, muchas veces, pero para acercar 3.1416 tenemos pi. Entonces, cada 2 pi en este caso se repite. Menos 2 pi es en este punto y en este punto es también menos 2 pi. Bueno, como les iba diciendo, tiene una periodicidad. Cada 2 pi va a repetirse nuestra función. Eso es lo interesante de esto. También estamos viendo que nuestra función seno está diciendo que cuando x, perdón, valga 0, entonces vamos a tener el valor de nuestra función, o y, va a ser igual a 0. Como ven, cuando x0, y0. Eso. Nos está diciendo que la función seno está pasando por el eje, por el punto 0, 0. Ajá. Eso nos quiere decir. Eso es algo interesante. También vemos que es una función impar. ¿Qué quiere decir que es una función impar? Que no es simétrica con respecto al eje de las y. Como ven, no es igual este que este. Porque, o sea, tal vez puedan decir como que sí, pero es que tendría que subir y bajar así para que cada uno de los dos lados sea una función simétrica. Si es que no es simétrica, se llama una función impar. Si es que es simétrica, se llama una función par. ¿Ya? Una función par, por ejemplo, como mi ejemplo, sería f de x es igual a x del cuadrado. Esta sería una función par, ya que si nosotros las graficamos, tendríamos algo así. Entonces, si se acuerdan que en cada número era igual en estos datos y aquí era 0, 0. Entonces, lo que era para el eje de las y era igual para el eje de las y. El eje de las negativas, x negativas, y para el lado de las x positivas, pues era lo mismo. Eso quería decir que era una función simétrica con respecto al eje de las y también significaba que era una función par. Ya. Bueno, entonces, eso es tanto 360. Bueno, eso es con respecto a la función seno, súper sencillo. Hay ciertos lineamientos, como por ejemplo, ya les decía que el dominio era todos los reales, el recorrido iba siempre de -1, tomando en cuenta -1 con un intervalo cerrado, hasta el 1 positivo, tomando en cuenta también todo cerrado. También que tiene una periodicidad, que en el caso de la periodicidad, periodicidad de la función es 2pi, porque cada 2pi se va repitiendo. Y un ejemplo, digamos, así práctico con esto. Digamos que, si es que nosotros queremos ver digamos, una función si tiene periodicidad 4. Entonces, si queremos el punto 1, va a ser igual que el punto 5. Porque si es que cada 4 va repitiéndose, entonces los mismos valores. Por lo tanto, va a dar lo mismo si ponemos, por ejemplo, aquí, en este caso, es 6.4. No, hablemos con pi. Es como que va a dar lo mismo que pongamos con pi, sería 2pi, que sería con 3pi. Ajá, entonces se va repitiendo. Entonces los valores también se van repitiendo, ya que es lo mismo. Simplemente es como si estuviera otra vez un eje de la x aquí, pero con otros valores de x cambiaría. Lo que no cambiaría sería y. Entonces, con respecto al base de función de seno, vamos ahora a ver con lo que es de función de coseno. Ya, la función de coseno nos está diciendo que dice, a ver, bueno, como vemos aquí está la función explicada, o sea, graficada con GeoGebra. Entonces nos está dando igual un tipo onda, así igualmente con la función seno. Ya, como ven, esto se va hasta el infinito negativo y hasta el infinito positivo. Por lo tanto, el dominio de nuestra función va a ser igual a todos los reales. Entonces ya, todos los reales va a ser nuestro dominio. El recorrido, igualmente, si se dan cuenta, el máximo está en 1 y el mínimo está en -1. Por lo tanto, el recorrido de nuestra función va a ser igual siempre a -1,1.
en este caso del coseno. Entonces, va a ser exactamente lo mismo, tanto para el seno como el coseno. El dominio son todos los reales y los recorridos van de -1 hasta 1. Ya. Aquí también hay algo chévere, porque vemos que en este caso es una función par. Como les estaba explicando anteriormente, decía que una función par es una función que es tanto simétrica para el lado de las x negativas como para el lado de las x positivas. Como vemos aquí, está igualito. Simplemente vean, tiene una como b aquí, hasta que llega hasta el 6.2 algo, y aquí igual. Tiene una b. Entonces, tanto en el lado de las x negativas como en el lado de las x positivas, tenemos exactamente lo mismo. Entonces, por lo tanto, tenemos una función par. El seno no es una función par, es una función impar, porque no era lo mismo. ¿Ya? Aquí tenemos también algo súper importante que debemos recordar, que nos dice que cuando x vale 0, el coseno de 0 nos va a dar a 1. Como ven aquí, coseno de 0 es igual a 1. Eso nos están dando con respecto a lo que da. Eso es muy importante. Así como sabíamos que seno de 0 es igual a 0, coseno de 0 es igual a 1. Es súper importante para poder reconocer y todo las funciones. Ya, aquí también tenemos una periodicidad que nos dice que es igual a 2pi igualmente. Es la misma periodicidad. Es porque se va a repetir, repite hasta el infinito positivo, lo mismo para el infinito negativo, como les iba diciendo. Como ves, es igual a 2pi porque en 0 es 1 y en 2pi vuelve a ser 1. Aquí es -1. Bueno, ahí también era como que ya, pero vuelve a ser lo mismo. Y después va a volver a ser lo mismo. Entonces en 2pi también es 1 y en menos 2pi también es 1. Esa es la periodicidad de nuestra función coseno. Bueno, esto es con respecto a la función seno. Ya se me había explicado bien seno, también algunas cosas. Esa es la diferencia. Nada más, aquí nos está dando simplemente que aquí es 2pi. Aquí es 2pi. Ajá. Entonces, justo en esta línea, 2pi. Y en esta justo donde llega, esto es pi. Ya, eso es con respecto a lo que es la función seno. Para la siguiente vamos a ver la función tangente. La función tangente. La función tangente tiene la forma f de x tangente de x. Exactamente así. Ya. Para ello vemos cuáles son la gráfica de aquí, como ven. Aquí están, estas son las gráficas de la función tangente. Aquí, entonces, nuestro dominio será igual a, no, ya no todos los reales. En el tangente, en la función tangente, x no puede tomar cualquier valor, ya que tiene asíntotas. ¿Qué son las asíntotas? Las asíntotas son rectas o líneas que la función jamás va a tocar. ¿En dónde están formadas estas asíntotas? Son entre este punto, como ven, hasta este punto. Esta línea se está yendo hacia cerca, pero nunca se acerca a una línea, que serían las asíntotas. Y este igual, se está acercando, pero jamás va a topar. Lo mismo aquí, digamos, por ejemplo. Aquí nunca va y aquí tampoco nunca va a sonar. Entonces, entre estas dos, entre estas dos funciones, así como se están formando, se encuentran nuestras asíntotas, o sea, líneas que nuestra función jamás va a tomar. Entonces, por lo tanto, bueno, después vemos cómo se funciona lo que es las asíntotas. Bueno, para eso, bueno, voy a ocupar otros colores para que me cachen. Vamos a ocupar el azul. Ya, bueno, verán. Veches, pero se cambian los que están. Bueno, ya no importa. Bueno, con el negro mismo.
Ya nada. Bueno, entonces vamos a ver lo que serían en este punto, cuánto vale, este punto, cuánto vale, este punto, cuánto vale. Ya. Estos puntos donde cruza cada línea, la función de la función tangente, cada línea van cada pi. Esto sería pi, esto sería 2pi, esto sería 3pi. Ya. Esto sería con respecto a lo que es de cada punto donde cruza. Ya, ¿y cuáles son las asíntotas? O sea, si para poner nuestra función, eh, nuestro dominio de la función, necesitamos saber cuáles son las asíntotas. Entonces, las asíntotas simplemente son estas líneas que ya les voy, ajá, como ven, son estas líneas que van así y van así. Estas líneas representan, por ejemplo, en este caso, serían cada pi medios. Entonces, en pi medios nunca va a topar la función. En este caso es pi medios. Aquí sería 3 pi medios. Aquí sería 5 pi medios. 5 pi medios. ¿Cómo está? Entonces las asíntotas están cortando cada pi medios. Entonces, por lo tanto, el dominio de nuestra función, los valores que pueden tomar x, serían todos los reales menos todos los múltiplos de pi medios, que podría expresarse menos pi medios más k pi. Entonces, como vemos, esa sería, siendo k un entero, para que pueda ser. Entonces, si es 1, sería entonces 3 medios. Si es 2, serían 5 medios. Si es 3, serían 7 medios y así. Entonces, k siendo un entero, entonces podríamos eliminar nuestras asíntotas de nuestro, ¿cómo se dice? Dominio. En el recorrido sí son todos los reales en este caso. Y nuestra periodicidad, como ven, se está repitiendo como ven aquí en pi, 2pi, 3pi, entonces es lo mismo, como ustedes ven, siempre se está haciendo lo mismo, por lo tanto sí tenemos una periodicidad que nos da igual a pi. La periodicidad es igual a pi. Ya, también algo importante, como estaban diciendo, si seno de 0 es igual a 0, coseno de 0 es igual a 1, tangente de 0 es igual a 0. También importante para tenerlo en cuenta. Ya, esa es la explicación sobre las funciones básicas de las funciones trigonométricas. Y bueno, entonces vamos a tratar de graficar algunas funciones para poder entender mejor y hacer unas funciones prácticas de cómo nos van a tomar en la prueba. Chévere. Ya, entonces vamos a graficar una función de la forma a por el seno de x, siendo a cualquier constante. En este caso vamos a ver cómo se graficara si es que tenemos la función 2 por el seno de x, ya. Para lo cual vamos a ver cuáles serían los límites. Si recuerdan que si es que solo estaba esta partecita de la función, nuestro dominio, en ese caso, no, nuestro dominio siempre va a ser los reales. Aquí no importa lo que le multipliquemos de acá al lado, lo que le pongamos por acá, lo que hagamos por acá en la función, que siempre van a ser todos los reales, pero lo que se modificaría, porque tenemos de menos 1, la función de todo esto era la función de seno de x, si se acuerdan que era de menos 1, punto y coma, hasta 1. Ya, esa era nuestra función, el recorrido, perdón, el recorrido. Para encontrar el recorrido, si nos estamos a esta función multiplicando un numerito, entonces
simplemente tenemos que hacer exactamente lo mismo a nuestro recorrido, lo multiplicamos por 2. Por lo tanto, el recorrido de esta función ya completa es igual, el recorrido de la función es igual a x pertenece a sería desde menos 2 cerrado hasta 2 positivo cerrado. Eso sería nuestro recorrido en este caso. Por lo tanto, para poder saber, como decir, el recorrido de este tipo de funciones, nos dice que es igual, el recorrido de todo esto sería igual a por el menos 1, punto y coma, 1 positivo. Eso sería nuestro, no. Sí, exacto. Esta sería la forma para encontrar. Este sería nuestro. Por lo tanto, si hacemos un gráfico, chuta, pero a ver, medio decente. Tratémosle de hacer. Ya. Si le hacemos un gráfico, en este caso sería como que nos está yendo desde 2 hasta menos 2. Si se acuerdan que el gráfico tendría que ir 0, entonces tendría más o menos que ir algo así. Hasta el 2 aquí y así. Ese sería siempre estos puntos siendo 2. Vamos a comprobarlo en el GeoGebra. Entonces vamos a mandarnos al GeoGebra. A ver, compartir pantalla. Vamos al GeoGebra. Por lo tanto, si se acuerdan, esta es nuestra función seno. Pero aquí nos estaba diciendo 2 seno de x. Por lo tanto, como ven, era así. Hasta el menos 2, hasta 2 positivo, igual, yendo así. Con el 0 aquí. ¿Qué pasaría si ponemos menos 2? Simplemente cambian todos los que eran positivos se hacen negativos y todos los que eran negativos, positivos se hacen negativos y viceversa. Ya. Por lo tanto, iría algo así. Este caso sería de bajada y algo así, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerle menos 2. Ahí va. Va de 2 hasta menos 2 y nada más, ¿ya? Eso es con respecto a si es que se cambia de signo. Vamos a ver otro ejemplo. Ya. Vamos a ver otro ejemplo que nos va a ayudar. Esta vez nos dicen que grafiquemos 3 medios de coseno de x. Ya, con el 3 medios de coseno de x. No, me he saltado uno. Yo también, ahí. Bueno, primero, un medio de coseno de x. Bueno, para esto tenemos que ver cuál sería nuestro recorrido. Recuerden que para sacar nuestro recorrido era igual a que sería un medio por el recorrido base de la función coseno, que era desde menos 1 hasta 1. Por lo tanto, el recorrido nos iba a dar que era desde menos 0.5, que es 1 sobre 2, hasta 0.5 positivo. Si se acuerdan que coseno de 0 es igual a 1, entonces, por lo tanto, la forma de nuestra ecuación sería algo así. Sería como que viene así. Viene ahí. Y algo así. Aquí valiendo C1 y medio, porque valía cuando el coseno de 0 era cuando x vale 0. Entonces era 1, pero como ahora vamos desde menos 1 hasta 1, desde menos 0,5 a 0,05, esto es un medio, y aquí sería el menos un medio. Este sería nuestros límites de este tipo de ecuación. Simplemente multiplicamos. Ya. Vamos con el siguiente ejemplo, que ahora nos dice 3 medios. Entonces, simplemente multiplicaba para sacar el recorrido, ya que el dominio es los reales, no necesitamos. Entonces, multiplicamos 3 medios por el base, que es menos 1 y 1. Entonces, nos daría que va desde 1.5
negativo, perdón, hasta el 1.5 positivo. Ya, entonces con eso el gráfico va a ser exactamente igual. Solo que va desde aquí sería 3 medios y aquí sería menos 3 medios. Eso sería con respecto a lo que es esta función. Simplemente, como ven, sabiendo que coseno de 0 es igual a 1, entonces ya sabemos. Pero si fuera, por ejemplo, seno, ya sería aquí 0. Entonces tendrían que ver, si es que, por ejemplo, aquí, hagamos eso. Si nuestra función es igual a 3 medios, en cambio, de seno de x, entonces nuestra gráfica sería así. Sería, en este caso, sería como que no, perdón, está al revés. Es que sería menos 3 medios. Pero ya. Ajá. Esperen un ratito que se vuelve bien. Ya. Entonces, bueno. Entonces iba diciendo. Si este sería, entonces sería como que algo así. Perdón. A ver, veches. Ya se me va a mover para acá. Ya. Y ahí viene este. Perdón, este. Bueno, algo así. Y sabiendo que bueno, va desde ahí, entonces este sería 1.5 positivo y esto sería 1.5 negativo en el eje de las Y. Entonces ya, algo así sería nuestra, perdón, igual, otra vez me confundí, le mandé igual. Bueno, el cacho es que esto sería menos 3 medios, porque estaría al revés, los que eran positivos de ahí, entonces lo que se haría es cruzar, ahí. Eso sería nuestra función 3 medios de seno de x. 1.5 y 1.5. Multiplicamos simplemente la por el x. Ya. Ahora vamos a ver lo que significa graficar cuando ya tenemos la función de x es igual al seno. Ya tenemos dentro de nuestra función seno, tenemos una constante que multiplica a x. Ya, si afuera de nuestra función no tenemos ningún número, nuestra amplitud de la función va a ser de menos 1 hasta 1. ¿Cuál es la amplitud? Nuestro valor del recorrido, la amplitud. Entonces ya, si es que afuera no tenemos nada, por más que aquí tengamos 1.000.000, pues siempre va a ser desde menos 1 hasta el 1 positivo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la función que siempre conocíamos en azul, la función de seno de x, que tiene una periodicidad de 2pi, como ven, y va desde menos 1 hasta el 1 positivo. Para la función seno de 2x, como tenemos en morado, vemos que igual va desde menos 1 hasta 1. Pero ¿qué pasa? Aquí vemos que nuestra periodicidad para que vuelva a ser, porque aquí se va a repetir de nuevo, nos está diciendo que es pi. Y en el rojo tenemos que, mientras que seno de x sobre 2, nos está dando que nuestra periodicidad en cambio es 4pi, es el doble. Entonces, están viendo que es más o menos inversamente proporcional. Si es que estamos dividiendo, se duplica nuestro periodo. Y si es que está multiplicando, se divide nuestro periodo. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a ver la razón de la periodicidad de estas funciones. Entonces, sabemos que si tenemos un número multiplicado dentro de nuestra función, lo que va a cambiar no va a ser el recorrido o nuestra amplitud, sino lo que va a cambiar va a ser nuestra periodicidad. ¿Ya? Para eso estábamos aprendiendo todo lo que era la periodicidad de cada una de nuestras funciones básicas. Entonces, ya, nos dice que, por ejemplo, sabíamos que f de x es igual a seno de x. Si f de x es igual a seno de x, sabíamos
que nuestro periodo era igual a 2pi. Ya, si es que sabíamos de eso, entonces, ¿qué pasa para el otro? Digamos que x sobre 2 es g de x, para ponerles otro nombre, y el seno de 2x vamos a ponerle h de x. Ya. Entonces, tenemos otros. Ya, para g de x, entonces nos dicen que g de x es igual a seno de x sobre 2. Como ven, entonces ya, lo único que tenemos que hacer es, sabiendo que aquí es igual a 2pi, entonces sabíamos. Entonces, por lo tanto, sabíamos aquí que sería x es igual a 2pi. En este caso, en el de arriba. En este caso, x sería igual a x sobre 2, perdón. Sería este x. Se hace aquí. Entonces, x sobre 2 que tenemos aquí sería igual a 2pi. Por lo tanto, x, que sería en este caso nuestra velocidad, mandamos el 2 a multiplicar para despejar x nos daría que es igual a 4pi. Por lo tanto, nuestra periodicidad, que sería x en este caso, sería 4pi. Para el caso de este pequeño h de x, nos está dando que h de x es igual a seno de 2x. Entonces, lo único que tenemos que hacer es multiplicar, igualar. Ese 2x es igual a 2pi. Eliminamos el 2 con el 2 y nos queda que x, o sea, nuestra periodicidad es igual a pi. Como ven, se está repitiendo cada pi. Por lo tanto, así es como estamos sacando nuestra nueva periodicidad. Entonces, como ven, súper sencillo, súper fácil. Ya. Simplemente igualamos lo que tenemos dentro de nuestro seno igualado a 2pi, que era nuestro... porque aquí x es nuestra periodicidad, entonces nos está dando que esto sería 2pi. Entonces igualamos x sobre 2 y simplemente despejamos de x, tenemos la periodicidad. Si tenemos incluso aquí un término algebraico medio amplio, pero podemos despejar x, pues ya, esa sería nuestra periodicidad. Ya. Para lo siguiente vamos a ver otro ejemplo. Ya. En este caso vamos a ver cuando está multiplicado por una constante fuera de nuestra función trigonométrica y ahí dentro también nuestra x está multiplicado por una constante dentro de la función trigonométrica. Para eso entonces, por obvias razones, se van a modificar tanto nuestro periodo como nuestro recorrido. Simplemente tenemos que modificar. Como sabíamos, para ver este simple multiplicábamos a por nuestro menos 1 por 1 y 1. Entonces nuestro recorrido va a ser 2 que multiplica para menos 1 y 1. Entonces nos da que va desde menos 2 hasta 2 positivo. Como ven ahí. Y como ven, se cumple todo eso. Ya. Entonces, para sacar nuestra periodicidad, igual, con lo de dentro de nuestro paréntesis lo multiplica, no puede a veces estar el paréntesis, pero lo dentro de nuestra función trigonométrica va igual a 2x es igual a 2pi, que era nuestro periodo base. Entonces simplemente eliminamos el 2 con el 2, nos queda que nuestro periodo es igual a pi. Por lo tanto, ven que se está cambiando. Aquí, por ejemplo, se nota clarita la periodicidad. Vean, cada pi. Y aquí sería el 4pi. Ya, eso es. Eso es con respecto simplemente aquí. Entonces, podríamos también sacar el dominio, que diría que x es perteneciente a todos los reales. Y también podríamos sacar el recorrido, que sería que y pertenece a menos 2, 2.
Eso también podrías. Y nuestro periodo, que era pi, periodo es igual a pi. Ya. Entonces, ven, solo simplemente combinamos lo que habíamos visto en el anterior, combinamos con lo que vemos en este aspecto. Súper sencillo y fácil. Ya, ahora entonces vamos a ver este ejercicio antes de que ya podamos irnos a hacer más y más ejercicios. Bueno, para ello nos dice que estamos con la que hicimos anterior combinada, pero también estamos con una constante que está sumando o restando, simplemente está haciendo otra cosa. Entonces, vamos a ver qué se hace así. Entonces, nosotros sabemos cómo sacar aquí nuestro dominio. Entonces, ¿cuál sería el dominio aquí? Entonces, no importa lo que está dentro, simplemente va desde a por el menos 1 hasta 1. Por lo tanto, o sea, de 3 coseno, el recorrido de 3 coseno de pi x sobre 2 nos va a dar que es igual a menos 3 hasta 3. ¿Ya? Entonces, ahora que tenemos este menos 2, se va a simplemente añadir a esa operación. Entonces, como teníamos, siempre vamos desde el chiquito, o sea, desde adentro hacia afuera. Es como cuando rompíamos paréntesis. Primero los paréntesis, luego los corchetes y luego los estos. Porque a veces es como que primero les restamos menos 2 y luego les multiplicamos. No, primero multiplicamos, en este caso, nuestro recorrido natural de la función coseno. En este caso es coseno, y luego lo sumamos, lo que está afuera, sumamos de adentro hacia afuera, siempre. Entonces, por lo tanto, el recorrido sería estos restados 2. Entonces, el recorrido de nuestra función sería desde menos 5, menos 3, menos 2, menos 5, hasta 1. Ya, entonces, con eso ya tendríamos nuestro recorrido. Para sacar ¿y ahora qué hacemos con el periodo? El periodo es simplemente lo mismo. Lo que está dentro de nuestra función lo igualamos a, a pi medios. Ah, no, pero perdón. ¿Cómo le voy a igualar? Tenemos el coseno. Entonces, eso quiero decir que le igualamos a, a 2pi. Por lo tanto, el 2 con el 2 se nos va. No, perdón. Como estoy igual. Perdón. Ya, se va el pi con el pi. Por lo tanto, tenemos que x medios es igual a 2. Este mandamos a multiplicar y nuestro periodo, que sería x o t, es igual a 4. 2 por 2, 4. Vamos a ver esto en GeoGebra para que me cachen mejor. Ya. A ver, no creo que están viendo GeoGebra ahorita, así que compartamos. Ya, ahí se están viendo GeoGebra. Entonces ya, aquí lo que cambiaba era que teníamos menos 2 por el coseno, no, por menos 3 por 3. No, menos 2 menos 3 por el coseno de pi x sobre 2. Entonces sería pi x dividido para 2. Entonces, como ven, como sacamos desde menos 5 hasta 1. Y nuestro periodicidad, como ven, aquí es 0, siendo igual, sube hasta 1 y baja de nuevo hasta 4 y así va a comenzar a ser. Entonces nuestra periodicidad va desde 0 hasta 4. Por lo tanto, sacamos también nuestra periodicidad, que nos quiere decir que es igual a 4. Entonces, como ven, nuestra periodicidad es 4. En este caso. Ya, eso es con respecto a
el este. También muchas veces pueden ver como que aquí, como está negativo, los dos están aquí, pero a veces pueden ver expresado como que 3 coseno de pi x sobre 2 menos 2 aquí. Entonces da lo mismo. El orden de los factores va a enterar el producto. Entonces a veces puede confundirse. Entonces con que esté afuera y todo eso ya le van sacando. Primero por el que está dentro en la expresión y luego le resta. Eso es con respecto a esto. Entonces vamos a compartir ahora de la esta. Vamos con la siguiente. Bueno, aquí dice, por tiempo, porque ya nos comimos casi la hora, vamos a hacerlo así directo, ¿ya? Para hacerle conjuntamente. Dice, un adulto normal sentado aspira y exhala cerca de no, sí, la otra clase es súper sencilla, así que mejor sí creo que tenemos tiempo para que le hagan ustedes un poco, le piensen unos minutitos y le hacemos, ya. Un adulto normal sentado aspira y exhala eh, cerca de 0,82 litros, aquí me faltó 0,82 litros de aire cada 4 segundos. El volumen de aire en los pulmones en T segundos después de exhalar es aproximadamente B de T es igual a 0,45 menos 0,37 coseno de pi t sobre 2. ¿Cuál es la cantidad mínima de aire en los pulmones? Tenemos estas 4 opciones y tenemos 2 minutos máximo eh, para lo que es la resolución eh, la resolución de esto. Entonces vamos a dar unos 2 minutitos. Por consiguiente, ahí vamos. Bueno, muchachos, vamos a hacerle el ejercicio. Súper sencillo, súper fácil. Simplemente, si nos dice la cantidad de aire mínima en los pulmones y nos dice que el aire en los pulmones en T segundos, por lo tanto, es nuestro recorrido. O sea, lo mínimo está especificado en nuestro variable dependiente. Por lo tanto, para saber para eso es importante saber cuál es nuestro recorrido. Entonces ya, como vemos que está en función de nuestra variable dependiente, entonces nuestro valor que dé, como es una función coseno, vamos a tener como que una onda que va desde menos algo hasta más algo o lo que sea, según estos datos. Y donde da más bajo, entonces eso quiere decir nuestra cantidad mínima de aire en los pulmones, para lo cual tenemos que sacar el recorrido. Si se acuerdan que para sacar el recorrido era inútil todo esto de adentro, simplemente lo que estaba afuera. Primero teníamos que multiplicar por C menos 0,30, por 0,37 y luego hacerle esta suma. Por lo tanto, tendríamos que nuestro recorrido, si solo fuera esta nuestra función, sería desde menos 0,37
hasta 0,37 positivos. Y como tenemos que sumarlo, entonces nos da que nuestro recorrido es desde 0,08 hasta 0,82. Menos 0,37 más 0,45, 0,08. 0,37 más 0,45, 0,82. Por lo tanto, nuestra función iría desde 0,08, perdón, 0,8 hasta 0,82. Por lo tanto, iría algo así. Algo así. Entonces, la cantidad mínima de aire es el literal C, 0,08 litros. Si es que queremos igual sacar la periodicidad cada cuánto estos valores, simplemente pi t sobre 2 es igual a, igual en el otro, 2pi, se eliminan 2pi, entonces mandamos el 2 a multiplicar y nos da igual a 4. Entonces tendríamos aquí el 4 y aquí tendríamos el 8. Pero la respuesta simplemente sacando como ven, súper sencillo. Simplemente sacamos nuestro recorrido, si es que la ecuación sería aquí, y la sumamos para 0,45 en estos dos lados y ya tenemos nuestra cantidad de aire mínimo, simplemente. Y eso es nada más para este ejercicio. Vamos para el siguiente ejercicio. Ya. Y ya último sobre este tema, para seguir con el siguiente tema y acabando todo lo que son las funciones. Ya. Al realizar estudios en las mareas producidas por el cambio climático, se estableció que una ola está dada mediante la función f de x es igual al seno de x menos 5, todo esto dividido para el seno de x menos 2. Si el fondo marino es considerado como el punto de referencia, o sea, el eje de las x, la ola ha alcanzado una altura de estas opciones, metros durante el estudio. 2 minutitos nada más aunque no, esto tiene un truquito nada más, entonces bueno, vamos a hacerlo directo, ya. Bueno, simplemente en nos dice como que, hagamos como que si estas dos, si fueran una sola. Entonces, esta llamémosle una función p de x, y esta función llamémosla q de x. Así mismo, ¿ya? Entonces, si es que estas son nuestras funciones, entonces nuestra función f de x va a ser igual a p de x dividido para q de x. Por lo tanto, eso sería que tendríamos que sacar primero el recorrido de arriba. Entonces, ¿cuál sería el recorrido de arriba? Es sería desde 1 hasta, desde 1 negativo hasta 1 positivo, si solo tuviéramos el seno de x. Pero tenemos un menos 5, por lo tanto tenemos que restar, ¿verdad? Para lo cual nos quedaría, a ver, no, pero para no confundirnos, vamos a poner menos 1 hasta el 1. Todo esto menos 5. Y aquí igual, desde menos 1 hasta el 1, todo esto menos 2. Por lo tanto, tendríamos que este recorrido sería de menos 6 hasta, sería menos 4. Dividido para menos 3, el recorrido de la función q de x sería menos 3 hasta menos 1. Solo simplemente hacemos el resto de cada uno y hacemos una división. Dividimos nuestro recorrido, simplemente. Súper sencillo, como ven. Entonces, menos 6 dividido para menos 3 nos da a 2 positivo. Y de 4 negativo dividido para 1 negativo, ¿a cuánto nos da? A 4 positivo. Por lo tanto, nuestro recorrido va desde 2 a 4. ¿Ya?
Como dice, si el fondo marino es conocido como punto de referencia, la hora alcanzada una altura D, en su punto más alto va a ser desde 0, que es el eje de las X, hasta 4, entonces por lo tanto la altura ha sido de 4 metros. Ya, eso es, y va desde 2 hasta 4. Vamos a graficarlo para que vayan viendo cómo es y cómo se hizo. Entonces, como vieron, era el... aquí sería la función seno de x menos 5. Menos 5. Entonces, todo esto, esto dividido para el seno de x menos 2. Menos 2, por lo tanto, tenemos ahí. Esta era nuestra función. Como ven, van desde 2 hasta 4. Entonces, nuestro punto más alto era todo esto. 4 era nuestra respuesta. No sé si le están viendo. Bueno, ya. Estamos ahí con esto entonces. Bueno. Vamos a... Bueno, eso es terminado con todo lo que es el primer tema de funciones y hemos acabado. Vamos con la progresión, esta vez de la progresión a cambios introducidos, funcionan antes de cerrar, sí, pero cancelar. A ver. A ver, espérenme un ratito. Guardar. Ya, listo. Vamos a hacer lo que son funciones trigonométricas. Diré progresiones aritméticas y geométricas. Eso es lo que vamos a ver esta vez. Compartir. Ya. Chévere. Ya. Estas son las progresiones aritméticas y geométricas. Ya. Vamos a ver entonces qué es una progresión aritmética. Una progresión aritmética es una secuencia de números que tienen una diferencia o relación entre términos. Ya. Por ejemplo, en esta secuencia es una progresión aritmética ya que tenemos una diferencia entre términos. Y esta diferencia es la misma para todos los términos. Como ven, todas son D. ¿Cuál sería la diferencia entre estos términos? Entonces, perdón, aquí me equivoqué. Este era el 5. Perdón, para que sea la misma. Ya. Entonces, si tenemos 5, 8, 11, 14 y 17, nuestra diferencia entre términos va a ser 3. Esa sería la diferencia. Esa sería la diferencia entre términos de nuestra progresión aritmética, simplemente. Tendríamos entre cada término 5 más 3, 8. 8 más 3, 11. 11 más 3, 14. O 14 más 3, 17. ¿Ya? También hay una situación con todo esto que nos dice que sería que para sacar el n término, sería en este caso, por ejemplo, el primer término siendo A. A es nuestro primer término. Por lo tanto, para sacar el enésimo término, por ejemplo, nos dice un problema, sacar el 11º término de esta progresión aritmética. Entonces, para esto se necesita sacar este tipo de fórmula, en donde, por ejemplo, este es el segundo término, por lo tanto nos dice que es A más D, A siendo el primer término. Entonces 5 más la diferencia que es 3, 8. Entonces aquí sería 5 más la diferencia que es de 3, entonces 5. 2 por 3, 6. 5 más 5, 11. 2 por 3, diré 3 por 3, 9. Más 5, 14. El otro sería 4 por 3, 12. Más 5, 17. Ajá. Y así en general. Este siendo N1, N2, N3, N4. Y para sacar el término final, simplemente es este.
Este es el término final que se representa por la letra L. ¿Ya? Eso es con respecto a lo que es. Entonces, nuestra fórmula para sacar igual cualquier término, en este caso sería este. Digamos, para sacar el término sexto. No, décima pongamos. Entonces sería el término U10 sería igual a más, sería en este caso el término que sería E10 menos 1 por la diferencia. Pongamos que sería este, el décimo término, se lo sacaría con 5 multiplicado para la diferencia 3. 9 por 3, 27, más 5 nos da 32. Entonces el décimo término de esta progresión aritmética es 32 y así se va sacando. Eso es con respecto a lo que es de una progresión aritmética. El último término, como les iba diciendo, se lo represento por la letra L. The last en inglés. Ya, entonces, bueno, vamos con un ejemplo. Exactamente como estábamos esperando. Entonces, para eso debemos sacar, arrear el noveno término de esta progresión. 2, 4, 6. Entonces, ¿cuál? Para eso debemos ver que tenemos datos. Por ejemplo, sacamos siempre datos. Para lo que son proyecciones, siempre comenzamos sacando datos. Ya. Entonces, los datos que tenemos en este caso nos dice que queremos sacar el noveno término. Por lo tanto, n es igual a 9. También nos da de dato que esta es nuestra progresión. Entonces, la diferencia entre números de 2 a 4, ¿cuánto es? 2. De 4 a 6, ¿cuánto es? 2. Por lo tanto, nos dan también la diferencia. La diferencia es igual a 2. Y por último, también nos dan el primer término de nuestra progresión, que es A, como les iba enseñando el anterior. Entonces, A es igual a 2. ¿Ya? Por lo tanto, podemos sacar el U9 con la fórmula que íbamos del enésimo término. Un sobre 9 es igual a, bueno, copiamos la fórmula. Es igual a A, que es el primer término, más N menos 1, todo esto que multiplica por la diferencia. Entonces, U sobre 9 nos da, es igual a 2 más 9 menos 1 por 3. Por 2 sería la diferencia en este caso. ¿Ya? Entonces, U9 nos da igual a 2 más 8 por 2. Entonces, 16 más 2 nos da que el noveno término es igual a 18. Por lo tanto, esa es nuestra respuesta. 18. Entonces ya mediante simple esta fórmula encontramos que el noveno término tiene sentido porque si nos damos cuenta simplemente el número de términos lo estamos multiplicando. El segundo es 4, el tercero es 3. Entonces 9 por 2 es 18. Entonces ya, obviamente por este caso sería mucho más fácil hacer el 9 por 2 ya, pero con esta fórmula simplemente ya se nos hace más fácil cuando ya es la progresión más complicada, como van a tener que hacer en el siguiente ejercicio, simplemente utilizando esta fórmula también. O también la del último término, ¿cierto? Me estaba olvidando que la función, bueno, en el siguiente para que tengan para copiar, para más o menos utilizarle. Ya dice, una progresión aritmética se compone de 50 términos, 50 términos. Si el primero es 91 y la diferencia es menos 3, ya sabemos que el término A y el término D, también tenemos el término N. ¿Cuánto vale el último término? O sea, estamos pidiendo el último término. L sería en este caso. O U50. Pero bueno, en vez de ponerle un 50, se lo dice como L. Entonces L nos dice que es igual a A más N menos 1 por D, siendo N el término 50 en este caso sería. Entonces ya, tenemos estas 4 opciones y tenemos 2 minutos para poder realizar esto. No, un minutito nomás. Ya volvemos para hacerlo en conjunto.
Bueno, muchachos, vamos a realizar iguales. Entonces, como les dije, para esto necesitamos sacar datos. Ya, los datos nos dicen que n es igual a 50. A es igual a 9. Diré 91 sería en este caso. 91. Y la diferencia es igual a menos 3. Ya. Por lo tanto, encontrar nuestra incógnita sería L. Ya. Para eso simplemente despejamos. Nos da que A es igual a 91 más n menos 1 sería 49 que multiplica a 3. ¿Ya? A menos 3, perdón, sería. Menos 3. Menos 3. Ya. Y lo cual nos da que L es igual a 91 más 49 por menos 3. 49 por menos 3 más 91, esto nos da, haciendo la operación simplemente para no estar perdiendo tiempo, nos da a, bueno, 49 por 3 nos da 56. Como es negativo, no, perdón, 49 por 3 nos da 147, menos 147, más el 91, ahí nos da menos 56, ahí sí. Ya. Por lo tanto, esa es nuestra respuesta a la C. Como está ahí. Simplemente reemplazamos datos, nada del otro mundo para encontrar el último término. Si nos decía el término treintavo, simplemente U, 30, 30 menos 1 y nos daba nuestro término. Entonces ya, eso es todo. Iba de menos 3 hasta progresión y ya. Eso es con respecto a esto. Súper sencillo, súper fácil. Es un tema súper, para mi parecer, no tiene nada del otro mundo, pero hay algunas fórmulas que se debe conocer y aprender. Sobre todo, esta fórmula, la del enésimo término, que es la misma, pero simplemente esta es con el L, pero el enésimo término también muchas veces se lo pide. También tenemos que saber estas fórmulas y despejarlas, como lo vamos a utilizar en este ejercicio que viene aquí. Dice, una progresión aritmética se compone de 15 términos. La diferencia es de 0.5 y el último término es 8. ¿Cuánto vale el primero? Aquí tienen las opciones y tienen máximo 2 minutos para poder realizar el ejercicio y lo hacemos. Como dije, la pista simplemente es saber esas fórmulas y despejarlas.
Bueno, muchachos, vamos a realizarlo. Como les iba diciendo, para este tipo de ejercicios simplemente hay que sacar datos y aplicar fórmulas. Bueno, para eso son datos. Ya, los datos. Dicen una progresión aritmética, pues muy bien, podemos utilizar estas fórmulas. Se compone de 15 términos, por lo tanto tenemos el primer dato, que nos dice que n es igual a 15. También nos dice que la diferencia es de 0.5. Entonces tenemos también la diferencia, que es igual a 0.5. Ya. Y el último término es 8. L, en este caso, es 8. Ya. Entonces ya, con estos términos dice que cuánto vale el primer término. En este caso, nos está pidiendo cuál es. Entonces, como tenemos L, ocupamos simplemente nuestra ecuación que nos dice es igual a L a más N menos 1 por D, para lo cual podemos despejar simplemente A y dejarla sola. Entonces A es igual a L, como le dejamos sola, mandamos todo esto a restar. Entonces menos N menos 1 por D. Y nos da simplemente reemplazar. L es igual a 8 menos 14 por 0.5, que es la diferencia. Porque 15 menos 1, 14. Por 0.5, entonces la diferencia. Entonces A es igual a 8 menos 7. Por lo tanto, A es igual a 1. Y nuestra respuesta es D, 1. Eso es todo con respecto a este ejercicio. Súper sencillo, como ven. Simplemente despejamos A en la fórmula de nuestro último término y listo. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, en una progresión aritmética, el primer término es menos 6 y el último término es 30. Si la diferencia es 4, ¿de cuántos términos se compone la progresión? Entonces, en este caso, nos está pidiendo, nos está dando, bueno, solo para darles, y tenemos un minuto, les damos los datos. Dice, el primer término, A, que se especifica como el primer término, es igual a menos 6. El último término nos está diciendo que es 30 y nos está diciendo que la diferencia es 4. Entonces, ¿de cuántos términos? Entonces nos está pidiendo n. Ya. Esa es nuestra incógnita. Entonces, bueno, tenemos un minuto simplemente para poder realizar este ejercicio. Simplemente despeje de fórmula. Bueno, muchachos, vamos a realizar este ejercicio. Bueno, para esto decimos que L es igual a A más N menos 1, todo esto multiplicado por D. Simplemente despejamos N, por lo tanto nos da L menos A, mandamos a multiplicar, diré a restar, nos da igual a N menos 1 por D. Simplemente mandamos de esto a dividir y este le mandamos a sumar y nos queda que n es igual, o sea, le mandamos el d a dividir, perdón, y después nos queda n menos 1, lo vamos a sumar, por lo tanto nos queda que n es igual a l menos a dividido para d más 1. Esa sería nuestra
nuestra ecuación de n. Simplemente, esto era lo complicado de... O sea, ni tan complicado, súper sencillo, como ven. Pero ya una vez teniendo esto, simplemente es reemplazar términos. Nos da que n es igual a 30 menos 6, sería más 36, más 6, perdón, dividido para 4 más 1. Por lo tanto, esto sería 36 dividido para 4 más 1. 36 dividido para 4 a 9. 9 más 1, los n términos que tenemos para que se dé esto son 10. Por lo tanto, la respuesta es literal A. Así mismo, ¿ya? Eso es todo lo que respecta a este ejercicio. Vamos a ver otro apartado que es un poco más de esto de la progresión aritmética. Vamos a seguir viendo esto. Como ven, bueno, para esto necesitamos aprendernos dos fórmulas más. ¿Qué nos dice? Es la suma de términos de una progresión aritmética. Por ejemplo, tenemos una progresión aritmética que se compone de 2, 4, 6, 8, 10, hasta el 12. Esa es nuestra progresión aritmética, ya. Bueno, no, solo hasta el 10, ya. Entonces, nos dice que ¿cuántos términos tenemos aquí? 2, diré 1, 2, 3, 4, 5. 5 términos. Ya sabemos que n, l sería 10, a sería 2, y así. Eso tendríamos ya. Para hacer la suma, entonces sería 2 más 4, 6 más 6, 12 más 8, 20 más 30. Entonces ya, con esta programación, siempre, con esta fórmula ya podríamos, por ejemplo, si reemplazamos de esto, n sobre 2 sería 2.5, pero 2 más 10, 12, entonces ya tendríamos los 30. Entonces simplemente con esta fórmula, ya. Para eso, pero aquí como ven, este es el ejemplo súper sencillo. Y nos da que, por ejemplo, cuando tenemos ya full más datos, entonces es súper más difícil de determinar cómo es la resolución de estos ejercicios. Para lo cual tenemos un ejemplo súper, o sea, hacerlo manualmente, como ven, sería difícil. Entonces, por lo tanto, se van a poder utilizar este tipo de fórmulas. Nos dice, encuentre la suma de los 19 primeros números impares. Chuta. Entonces, lo único que sabemos de los impares es que van cada 2. 1, 3, 5, 7, entonces van cada 2. Nuestra referencia es de 2. También nos dice los 19 primeros números, por lo tanto n es igual a 19. Y también sabemos que el primer número es igual a 1. Entonces, súper sencillo, rápido. Entonces, podemos encontrar la suma mediante esta. Como no tenemos a un L como dato, utilizamos esta primera ecuación. Entonces ya, como bueno, para no perder tiempo, lo hacemos ahí directo. Suma de esta progresión aritmética es igual a n sobre 2, que nos da 19, dividido para 2, que multiplica para 2a, que 2a, 2 por 1, más 19 menos 1 por 2. Ya, esto es nuestra expresión. Simplemente la simplificamos. La suma de esta progresión aritmética es igual a 19 medios 2 por 1, 2. 19 menos 1, 18 por 2, 18 por 2, 36. Entonces nos da que es 2 más 36. Ya. Lo cual nos da que la suma de esto es igual a 19 sobre 2 por 38. Se elimina, sería 19. 19 por 19 nos da 19 por 19.
No estás 1, 7, 1, 19. Y esto 3, 6, 1. Por lo tanto, la suma es igual a 361 de los 19 números impares. Eso sería con respecto al la resolución de este ejemplo, para ver la suma de una progresión aritmética. Bueno, vamos a seguir viendo esto con lo mismo. Entonces tenemos 2 minutitos para poder realizar este ejercicio y eh, ya volvemos en 2 minutitos para ver cómo les fue con este ejercicio. Bueno, muchachos, vamos a ver esto. Nos dice hallar el valor de la siguiente suma, 5 más 9 más 13. Y al final nuestro último término es 61. Por lo tanto, eso no es una progresión aritmética. 5 más 4, 9. 9 más 4, 13. Entonces, como ven, tenemos una progresión aritmética porque está con una diferencia y la misma diferencia. Entonces, por lo tanto, tenemos de dato de que la diferencia es 4. También tenemos que dato que el primer término es 5. También tenemos de dato que nuestro último término es igual a 61. También tenemos de dato, no, nada más. Entonces, con esto podemos realizar la suma. Nos dice que la suma, ya teniendo de dato el último dato, nos da que es n sobre 2, todo esto que multiplica a más l, como estaba aquí, es esta fórmula de aquí. Esa es lo que estamos realizando. Por lo tanto, la suma de los términos es igual a n sobre 2 que multiplica a 5 más 61. Por lo tanto, nos da que Sn es igual a, no tenemos n.
Entonces, 61 más 5, 66. Dividido para 2 a 33. Entonces, 33n. Entonces, ya. Entonces, tenemos que encontrar n en este caso. Ya habíamos encontrado en otro ejercicio n. Simplemente hay que despejar de esta fórmula que conocemos nosotros del último término, que es igual a L es A más n menos 1 por D. Simplemente despejamos, ya habíamos despejado, así que lo haré de forma rápida. Entonces nos da que es igual a n igual a L menos A sobre D más 1. Ya, entonces con esto simplemente encontramos n, que nos da 61 menos 5 nos da 56, dividido para 4, que es la diferencia, más 1. 56 dividido para 4 es igual a 14. 14 más 1 nos da que n ha sido igual a 15. Por lo tanto, Sn es igual a 33 por 15. Y por lo tanto, nos da que Sn es igual a 495. 33 por 15 igual, súper fácil. Simplemente hacemos la multiplicación que conocemos y ya. Entonces, nuestra respuesta es 495. Eso es súper sencillo, simplemente como ven, aquí lo dejamos en función de n, que era el término que nos faltaba, y aplicamos la fórmula que conocíamos antes para determinar el número de términos, ya que teníamos todos, y encontramos la suma de todos los términos. Vamos ahí con un ejercicio. 10. Una pila de troncos de madera se forma colocando 16 troncos debajo. 15 sobre estos, 14 sobre estos últimos y así sucesivamente hasta parar. Un solo tronco, hasta parar por un solo tronco arriba. ¿Cuántos troncos hay en la pila? Simplemente es como que estén los troncos así. 1, 2, 3, 4, así hasta el 16, que lleguen a 16. Entonces, por lo tanto, va una progresión. Ya. Entonces, para esto igual, vamos a tener un minutito nada más. Vamos a hacerlo. Bueno, muchachos, vamos a revisar esto. Ya. Nos está diciendo que una pila se forma colocando 16 troncos abajo hasta llegar al 1. Eh, concerniente, entonces, el primer término es igual a 16. El último término sería igual a 1, porque comenzamos con 16 y terminamos en 1. Ya.
Por lo tanto, nuestra diferencia es de menos 1. Y también, por obvias razones, si va de 1 a 16, pues nuestro número de términos son 16. Entonces, con estos datos podemos simplemente aplicar la fórmula, la más simple, que es con el último término. Entonces nos da que es igual a n sobre 2, todo esto multiplicado para a más l. Por lo tanto, Sn es igual a 16 medios que multiplica para 16 más 1. Por lo tanto, nos da que Sn es igual a 8 por 17. Y en 8 por 17 nos da igual a 136. Y nuestra respuesta es el literal A, 136 troncos. Eso es concerniente con lo que es con respecto a lo que es de progresiones aritméticas. Aún falta progresiones geométricas que lo vamos a ver estos minutitos finales de la clase. Pero, ¿tienen alguna pregunta? Como ven, aquí simplemente es de aplicar las fórmulas y simplemente reemplazar. También hay conocimientos de despeje de fórmulas, utilizar. Tenemos simplemente tres fórmulas, las del enésimo término, la suma de esta suma de los términos, que simplemente estamos teniendo a n, a y a la diferencia, con la diferencia, y a que es cuando tenemos ya el conocimiento de L, que simplemente es simplificar este término para tener con la fórmula de L. Entonces por eso es que se da esto. Pero ya, tenemos estas dos fórmulas y la del enésimo término, que es que es el mismo de L, ¿no? ¿Ya? Entonces, como ven, es son estas tres fórmulas. ¿Y alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta para continuar con lo que es de progresiones geométricas de estos últimos minutos. Ajá, como ven, es un tema súper sencillo, la verdad, entonces no creo que haya problemas en esto simplemente. Hay muchas veces, incluso las progresiones aritméticas son las que se pueden realizar simplemente por lógica matemática, y si es que son muy largos, como en este caso, son suma de varios términos, entonces yo creo que es más fácil aplicar eh, esta ecuación, esta fórmula. ¿Ya? Entonces, bueno. Comencemos con lo que es de progresiones geométricas. Ya. Las progresiones geométricas. Las progresiones geométricas simplemente son una secuencia de números que tienen una diferencia o razón entre sí. Entonces, entre los términos. Para lo cual tenemos la siguiente secuencia. Esta secuencia es una progresión geométrica, ya que tiene una razón entre términos. Una razón. Entonces, esta razón está dada por en este caso, la diferencia con la progresión aritmética es que en vez de sumar una diferencia, aquí se multiplica. Entonces, esa razón, en este caso, es 3, porque 2 por 3 nos da 6. 6 por 3 nos da 18. 18 por 3 nos da 54. Entonces, ya que también 6 dividido para 3 nos da 2, 18 dividido para 3 nos da 6, 54 dividido para 3 nos da 18. Por lo tanto, nuestra razón es igual a 3. Ya, nos dice que el término enésimo de una progresión geométrica, siendo A nuestro primer término, entonces para encontrar nuestro segundo término, nos dice que es AR, nuestro tercer término, AR cuadrado, nuestro cuarto término a r cubo. Como ven, simplemente están restando el n para la potencia. Entonces, para cualquier término, a la r, a por r a la n menos 1. Como ven.
Esa es la fórmula de nuestro enésimo término. ¿Ya? Simplemente es eso, como ven. Simplemente cambia. Entonces, bueno, pues, sí, vamos a hacer un análisis de esto. Dice, para hallar el segundo término, nos dice que es A por R. Entonces, A es 2. 2 por 3 nos da 6, como ven. 2 por 3 al cuadrado, 9 por 2, 18. R al cuadrado, en este caso 3 al cubo, bueno, ya eso ya es más. Entonces, 27 por 3, entonces nos da 54, algo así. Bueno, pero si es que reemplazamos, nos debe dar igual en este 54. Como ven, esa es la diferencia. En vez de sumar una diferencia, pues lo multiplicamos por 3 veces R en este caso. Pero como para simplificar, simplemente es la potencia. La potencia menos el número del término que queremos, menos 1, esa es la potencia. Por lo tanto, para hallar nuestro enésimo término, en este caso el sexto término, podemos utilizar esta fórmula. Entonces, U de 6 es igual a, que sería 3 en este caso, por la razón. ¿Cuál es la razón? Dice 3 por 2, 6. 6 por 2, 12. 12 dividido para 2, 6. 6 dividido para 2, 3. Por lo tanto, la razón es igual a 2. ¿Cuál término nos está diciendo? Es el sexto término. 5 menos 1 nos da igual a 5. Diré, 6 menos 1 nos da a 5. Por lo tanto, nuestro sexto término nos da por 2 a la quinta, que nos da 32. 32 por 3 nos da el sexto término, 32 por 3 a 96. Esa es la aplicación de esta fórmula. Entonces, por lo tanto, bueno, nada más. Simplemente aplicamos la fórmula y tenemos nuestra respuesta. Ya. La suma de los términos de una progresión geométrica. Para eso tenemos estas tres fórmulas. Sn es igual a que multiplica para la razón a la n. Todo esto es menos 1, no es solo la potenciación menos 1, es r a la n, todo esto menos 1 sobre r menos 1. La otra fórmula que debemos aprendernos es Sn es igual a L por R menos A dividido para R menos 1. Este ya, como ven, es simplemente realizar. Esta es la fórmula que tenemos cuando no tenemos L y esta es cuando tenemos L. Ajá, eso es simplemente. L es igual a AR a la N. Entonces simplemente también en vez de utilizar este, que muchas veces se puede complicar, bueno, también se puede complicar para no hacer dos veces, como vamos a hacer en este siguiente ejemplo, pero simplemente podemos encontrar este teniendo A, R y N, como sería esto, y encontramos L, como sería simplemente ARN, es simplemente aquí el L, y da lo mismo, es lo mismo, como ven. Entonces, súper sencillas, como ven las ecuaciones, las fórmulas que debemos aprendernos, la verdad, para poder realizar las progresiones. Ajá, entonces ya, como ven, vamos a ver este ejemplo. Hallar la suma de los 6 primeros términos de la siguiente progresión. Entonces, aquí están 4, vienen 2 más. Dice 3, 6, 12, 24. 24, para llegar a 12 es 2, el divisor 2. Aquí igual 2, igual 2. Entonces, por lo tanto, nuestra razón es igual a 2. Entonces, sacamos el dato. Nuestra razón en este caso es igual a 2. Ya. Nuestro primer término es igual a 3. Nuestro último término no lo conocemos aún. N sería igual a 6. ¿Qué más necesitamos? No, nada más. Entonces vamos a ocupar esta fórmula, como les iba diciendo. Pues para hacerle directo. Sn es igual a, que sería 3, casi pongo 2, 3, que multiplica para r a la n. Entonces 2 a la sexta, 2 a la sexta menos 1. La razón sería 2 menos 1. Este divisor se elimina, por lo tanto tenemos que Sn es igual a 3 por 2 a la sexta menos 1.
Sn es igual a 3, 2 a la sexta sería 64. 64 menos 3, menos 1, perdón, 63. 3 por 63 nos da que la suma de los 6 primeros términos de esta progresión nos da 189. Eso es todo con respecto a este ejemplo y vamos con un último ejercicio para ya podernos ir tranquilamente, que reúne bastantes conocimientos impartidos la semana anterior también. Y está chévere. Ahí vamos a tener unos 3 minutitos para poder realizarlo y ya. A ver, vamos ahí. Hallar la suma de los 8 primeros términos de una progresión geométrica cuyo quinto término es 1/2 y cuyo último término es 4. Simplemente nos están dando esos dos términos y que son n igual a 8, por ejemplo. También. Último término es 4 y el quinto término es 1/2. Entonces vamos a ver cómo nos va. Vamos ahí. Bueno, muchachos, vamos a realizar este último ejercicio ya para poder irnos y todo bien. A ver, vamos ahí. Dice, vamos a ver, dice, ya la suma de los 8 primeros términos. Por lo tanto, tenemos un dato que nos dice que n es igual a 8. Dice, de una progresión geométrica cuyo quinto término nos dice que el U5, pero bueno, el U5 es igual a 1/2, nos está diciendo. Y que cuyo último término sea L es igual a 4. Aquí nos estamos dando cuenta de algo, que si ocupamos cualquiera de las fórmulas, por ejemplo, Sn, la suma, nos da Lr menos A dividido para R
menos 1. Entonces nos dice que este 1 parece 2, pero un ratito. R menos 1 nos dice que nos está faltando dos términos, pues. No conocemos A y tampoco conocemos R. Si ocupamos el otro término que nos dice que para despejar L, nos dice que es igual a AR a la N menos 1, también ocupamos A y R, por lo tanto no tenemos dos términos. Pero, ¿qué pasa? Si se acuerdan la anterior semana que si es que teníamos dos incógnitas, en este caso tenemos dos incógnitas, necesitamos dos ecuaciones. ¿Y qué tenemos aquí? Dos ecuaciones, por lo tanto podemos hacer sistema de ecuaciones. Exacto. Entonces, pero para que se nos haga más fácil, vamos a hacer, vamos a despejar alguno de los términos y lo igualamos los dos, entonces ya podemos hacerlo más fácil. En este caso, vamos a hacerle con este. Pero no, chuta, en este tenemos el L, entonces tenemos que sacar aquí L. Ya, entonces tenemos también otro término, entonces teníamos L, aquí 4, pero también tenemos el U a la 5. Por lo tanto, tendríamos esta ecuación de la L y también tendríamos la ecuación que nos dice U, el término quinto es igual a ARN a AR a la 5 menos 1. Por lo tanto, nos da que un medio, que es esto, un medio es igual a R cuartos. Y por lo tanto, si despejamos A, por ejemplo en este, nos da que es igual a 1. Le mandamos simplemente a dividir este y nos queda A es igual a 1 sobre 2 R cuarta, a la cuarta. 2R cuartas. Entonces, 2R a la cuarta. Entonces, ya tenemos nuestra primera ecuación. Entonces ya, como despejamos A aquí, también aquí vamos a despejar A. Por lo tanto, aquí nos dice que es igual al 4. Es igual a AR a la 8 menos 1, porque 8 es N. Entonces sería AR séptima. Entonces nos da que despejando A, mandamos simplemente a dividir el otro. Entonces nos queda 4 dividido para R a la 7. Esa es nuestra segunda ecuación. Entonces, A es igual a, simplemente. Entonces, con eso ya nos queda simplemente una incógnita, que sería R. Entonces, nos da que 4 dividido para R a la 7 es igual a 1 dividido para 2R a la cuarta. Entonces, hacemos simplemente la multiplicación en cruz. Entonces nos da que 4 por 2R cuartas nos da igual a R a la 7. Por obvias razones. 1 por R7, R7. Entonces, esto nos da que 8R cuarta nos da igual a R séptima. Y entonces podríamos simplemente dividir, mandarle a dividir. Entonces nos da que 8 es igual a R séptima dividido para R cubo, R cuarto, perdón, R cuarto. R cuarto. Leyes de los exponentes, división de exponentes, simplemente se restan los exponentes. Por lo tanto, bueno, por aquí, pongámosle, nos da que 8 es igual a R cubo. 7 menos 4 nos da 8 es R cubo. Aquí como la ley, la uniformidad de las ecuaciones, lo que se hace a un lado, cualquier operación, si se hace a un lado, se lo hace al otro lado. Vamos a simplemente sacar raíz cúbica. Entonces la raíz cúbica de 8 nos da 2. La raíz cúbica de 3 nos da, de R al cubo nos da R. Por lo tanto, nuestra razón ha sido igual a 2. Teniendo nuestra razón, simplemente vamos a
a despejar en esta fórmula que está. Por lo tanto, nos da igual a 1 sobre 2 por 2 a la cuarta. Entonces, nuestro primer término ha sido 2 a la cuarta, 16 por 2, 32. Entonces, es igual a un 32. Por último, tenemos que hacer y a reemplazar simplemente los datos y tenemos que Sn es igual a L, que sería 4, por R, que sería 2, que ya tenemos nuestro dato, menos un 32avo, todo esto dividido para 2 menos 1, que se elimina este denominador, por lo tanto nos queda 8 menos 1 32avo, que eso nos da 8 menos 1 32avo, 8 por 32 nos da 256. Y 256 menos 1 nos da 255. 255 dividido para 32. Esa es nuestra respuesta. Es la suma de todos esos términos. Por lo tanto, la respuesta es el literal A. 255 dividido para 32. Eso es todo por realizar. Como ven, simplemente no es un ejercicio complicado. Simplemente es ver que tenemos dos incógnitas. Por lo tanto, necesitamos dos ecuaciones. Por lo tanto, hacemos el sistema de ecuaciones, igualamos y sacamos lo que es. También se podría despejar en este caso. También podríamos eh, eh, R, despejar aquí y sacar A primero. Pero bueno, lo hicimos de esta manera y vemos, como vemos, llegamos a la respuesta, súper sencillo. Eso es todo con respecto a progresiones de aritméticas, geométricas. También vimos en la primera hora lo que es de las funciones trigonométricas y acabamos lo que es funciones y espero que tengan una buena noche y nos vemos el día miércoles. Creo que tenemos clases con ustedes. eh, o si no el viernes, algo así, porque de lo que veía estaba física, o no sé. Bueno, creo que el miércoles o el viernes estamos viéndonos y bueno, espero que tengan una buena noche y nos vemos el miércoles. Ya les he de subir los videos de las clases de YouTube y para enviarles al grupo mismo les voy a enviar los links. O sea, bueno, ahí poco a poco van a subirse en el canal, entonces ya, para que puedan verlo. Y ya. Eso nomás, muchachos, que tengan una buena noche, hasta mañana, cuídense. Gracias, Tomás. Hasta el miércoles. Gracias igual. Hasta el miércoles nos vemos entonces, Kevin, Daniel, cuídense.